Una vez morí, resucité, una vez caí y me levanté. Y soy feliz porque podré siempre decir, voy a vivir y desde aquí siempre lo haré a mi manera. Bienvenidos a la disección del último tema de psicología de la emoción. Prepárate porque vamos a mirar por el retrovisor de tu alma para entender por qué a veces tu cerebro decide fustigarte sin motivo aparente o inflarse como un pavo real antes de estrellarse contra el suelo. Mirar hacia adentro no es como abrir una aplicación de mantenimiento y limpieza en el móvil. Es más bien como intentar arreglar un motor de combustión mientras el coche va a 120 km por hora por la autopista. Las emociones autoconscientes son ese ruido metálico que te indica que algo no encaja con el manual de instrucciones que la sociedad te vendió al nacer. En este episodio vamos a despiezar la culpa, la vergüenza y el orgullo. Otros 3 jinetes que no aparecen en el tablero básico de un recién nacido, sino que necesitan que el sistema operativo del yo esté instalado y generalmente mal optimizado. ¿Qué vamos a tratar hoy? Quédate con este mapa de carreteras, porque el viaje va a ser un poco movidito. Hablaremos del motivo de su nombre, por qué los psicólogos se empeñan en llamarlas autoconscientes cuando a menudo operan desde un sótano sin luces. Entenderemos por qué la ciencia las ignoró durante décadas, tratándolas como el pariente raro que huele a psicoanálisis y antropología. Veremos sus rasgos generales o por qué son secundarias y morales, y por qué para sentirlas necesitas haberte dado cuenta de que el resto del mundo existe y tiene ojos. Pasearemos por las diferencias entre ellas para ver por qué la vergüenza te hace querer que la tierra te trague y la culpa solo te pide que arregles el desaguisado. Cómo no, descubriremos el lado oscuro del éxito, el orgullo y ese primo lejano y peligroso llamado hubris. Y terminaremos debatiendo si estas emociones son universales o si en castellano nos faltan palabras para explicar por qué te mueres de vergüenza cuando a otro se le sale un moco en público. Para nosotros las cebras, con el cerebro funcionando en modo overclocking, estas emociones no son solo conceptos de examen, son la arquitectura de nuestra identidad. Bienvenida y bienvenido a Diario de una Cebra. Soy tu anfitrión en este caos organizado. No busques aquí la sonrisa plástica de un gurú de la felicidad. Soy un hombre adulto o padre de hijos con altas capacidades, neurodivergente por derecho propio y superviviente de mi propio sistema nervioso. El fin de este espacio, ya lo sabes, es doble. Primero, que tú, estudiante de la UNED, puedas repasar este temario de psicología sin que te sangre los ojos. Y segundo, que los adultos que conviven con la alta capacidad entiendan de una puñetera vez por qué su cerebro procesa la realidad con este nivel de voltaje. Aquí no venimos a sanar al niño interior, venimos a entender cómo funciona la máquina para que dejes de ser su esclavo. Si las emociones básicas, como el miedo y la ira, eran los fusibles que saltan para que no te coma un león, las emociones autoconscientes son el sistema de navegación por satélite que te dice si te estás desviando de la ruta moral de tu tribu. Imagina que las emociones básicas son el sistema analógico: frío, calor, hambre, susto, rápido y sucio. Pero lo que vamos a ver ahora es el software avanzado, es la diferencia entre un abaco y una supercomputadora cuántica que lamentablemente tiene la manía de autoevaluarse cada 3 segundos. Vamos a empezar. Prepárate para entender por qué tu yo es, a la vez, juez, jurado y verdugo de tu propia tranquilidad. Así que imagina que tu cerebro es un edificio de alta seguridad. Las emociones básicas, la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el miedo y el asco, son los detectores de humo y las alarmas de intrusión. Son analógicas, ruidosas y saltan cuando algo externo amenaza el chiringuito. Pero lo que vamos a diseccionar hoy, las emociones autoconscientes, son algo mucho más sofisticado y, para que engañarnos, bastante más retorcido. Son ese sistema de auditoría interna que revisa los libros de contabilidad a las 3 de la mañana para ver si has defraudado a tu propio código ético. Hablamos de culpa, vergüenza y orgullo. Los psicólogos las meten en el mismo saco porque tienen un ingrediente que las hace distintas de un simple susto. Requieren que el yo se mire al ombligo. Aquí el objeto de la emoción no es el león que te persigue, sino tú mismo. Es el resultado de un juicio, positivo o negativo, que haces sobre tus propias acciones en relación con lo que supone que es ser una persona decente. Lo más irónico de todo esto es que aunque las llamamos autoconscientes, no necesitas estar en un estado de iluminación zen para sentirlas.
La investigadora June Tangney ya nos advirtió de que estas evaluaciones a menudo ocurren en el sótano oscuro del cerebro en piloto automático sin que te des cuenta de que te estás juzgando. Por eso, si nos pusiéramos técnicos y dejáramos de lado el marketing académico, el nombre correcto debería ser emociones autoevaluativas. Son las encargadas de llevar la batuta de tu conducta moral, funcionando como el pedal del freno o el del acelerador de tu integridad. Un cerebro de alta capacidad es experto en esto, sobre todo en cuanto a la vergüenza y la culpa. Puedes estar comprando pan y de repente tu auditor interno te recuerda una frase estúpida que dijiste en una cena allá por 2004. En 3 segundos pasas de "qué bien huele a pan" a "soy un despojo humano". Tu sistema autoevaluativo no tiene filtro, tiene un látigo de 7 colas. Durante décadas estas emociones fueron las apestadas de los laboratorios, mientras los científicos se lo pasaban en grande estudiando cómo se nos dilatan las pupilas con el miedo o cómo arrugamos el hocico con el asco. La culpa y la vergüenza se quedaban en el rincón de pensar. ¿Por qué? Porque la ciencia, en su búsqueda de la teoría general de la emoción, se obsesionó con lo básico, con lo que compartimos con un chimpancé o una rata asustada, dejando de lado lo que nos hace humanos. Hubo 2 razones principales para este vacío legal en la investigación. La primera es técnica y un poco frustrante. No hay una cara de culpa universal. Si tienes miedo, tus cejas te delatan, pero si te sientes culpable, puedes poner cara de póker o simplemente parecer cansado. No tienen índices expresivos faciales claros, lo que las hace imposibles de medir. Además, la gente, e incluso los propios psicólogos, suelen confundir la gimnasia con la magnesia, mezclando los términos de culpa y vergüenza en los autoinformes, lo que convertía los datos en un puré ilegible. Y ya hemos visto que la ciencia es muy de decir que lo que no se puede medir no existe, así que durante décadas nos simplificaron para poder entendernos. La segunda razón con la que nos encontramos es el estigma académico. Para un científico que busca objetividad, el orgullo o la culpa sonaban demasiado a filosofía barata, o peor aún, a psicoanálisis. Como estas emociones siempre fueron el juguete favorito de Freud, cualquier psicólogo que quisiera que se le tomaran en serio las evitaba, para no parecer un místico que lee el inconsciente en los pozos del café. Eran temas demasiado etéreos y pringados de moralidad y religión para el gusto clínico de la época. Por suerte, este cinismo científico tiene límites. En 1988 se celebró un congreso en Asilomar, California, que fue el equivalente al Woodstock de las emociones autoconscientes. A partir de ahí empezamos a tomarlas en serio y hoy ya tenemos un corpus teórico decente, aunque seguimos sabiendo mucho sobre el dolor de la culpa y casi nada sobre la satisfacción del orgullo. Este sistema de autoevaluación es el que nos mantiene unidos como sociedad o el que nos destroza por dentro cuando no sabemos manejar el dial de la intensidad. Prepárate, porque ahora que hemos visto por qué la ciencia las ignoró, vamos a entrar en la carnicería técnica de sus rasgos generales. No te vayas muy lejos, que esto se va a poner un poco complejo. Si las emociones básicas son el sistema operativo que viene de serie en cualquier chasis humano, las emociones autoconscientes son ese contenido descargable, los DLC, que solo se instala cuando el hardware alcanza cierta madurez. No nacemos con ellas. Un bebé no nace sintiéndose culpable por despertarte a las 3 de la mañana con un barrido. Simplemente tiene hambre y le importa un pito tu ciclo circadiano. La mayoría de los expertos coinciden en que son emociones secundarias o derivadas. Esto no significa que sean menos importantes, sino que son transformaciones de algo más primario. Los investigadores Mascolo y Fisher lo explican con una elegancia clínica. El orgullo es la mutación de la alegría cuando el bebé logra, por ejemplo, tirar un cubo al suelo con éxito. La vergüenza es el malestar ante ese mismo intento, pero fallido. Y la culpa nace de la pena al ver que su acción ha hecho llorar a otro. Algo así como Pokémon mega evolucionados. Pero acá viene lo interesante para nosotros, los que analizamos cada píxel de la realidad. Son emociones complejas, porque exigen que el cerebro haya desarrollado una autoconciencia. Para que te sientas mal contigo mismo, primero tienes que saber quién eres tú y que eres alguien distinto al resto de la masa. Michael Lewis lo demostró con su famoso test de la mancha en la nariz. Pintaba a los bebés y los ponía frente al espejo. Los que intentaban limpiarse la nariz, porque entendían que ese reflejo eran ellos, eran los únicos capaces de mostrar apuro o embarrassment. Si tu hijo de 18 meses te mira de reojo y se toca la cara cuando le pillas haciendo algo, felicidades. Ha instalado el software del yo. A los 2 o 3 años ya tenemos el pack completo. Sacan pecho con orgullo si la tarea es difícil
o se encogen como pasas si fallan en algo que parecía fácil. Llamar a estas emociones sociales o morales no es un cumplido, es una descripción de su función como mecanismo de control de la manada. Son el pegamento que evita que nos matemos unos a otros por el último trozo de pizza y operan bajo 3 pilares fundamentales. El primero, la programación cultural, porque no decides lo que es correcto, lo heredas. Interiorizamos los valores de nuestra cultura a través de las interacciones con padres y amigos. Es un proceso de doma social que se asienta sobre tus experiencias cotidianas. El segundo pilar es el contexto interpersonal, a que rara vez sientes vergüenza o orgullo en una isla desierta. Estas emociones suelen brotar cuando hay otros mirando o cuando te imaginas que miran. Incluso la culpa, que parece tan privada, suele estar ligada a haberle fallado a alguien o haber causado un daño real. Y el tercer pilar es su tendencia a la reparación. La culpa no es un pensamiento, es un impulso motor que te empuja a pedir perdón y a enmendar el daño. También es un seguro de vida para las relaciones interpersonales. La culpa anticipada evita que seas un imbécil para no perder tu estatus en el grupo. Autores como Hoffman o el viejo Freud no se cortaron al llamar las emociones morales. Son los controladores de vuelo de la civilización. La vergüenza y la culpa funcionan como un inhibidor de conductas que la tribu considera malas, mientras que el orgullo es la galleta mental que te das a ti mismo cuando haces algo que te ha costado un riñón, pero que es lo correcto. Para una mente de alta capacidad, este sistema puede ser una bendición o una trampa mortal, simplemente porque procesamos las normas sociales con una intensidad tan alta que nuestro controlador de vuelo puede volverse un dictador paranoico. Para entender por qué a veces te sientes como un héroe y otras como un residuo radiactivo, el investigador Michael Lewis nos propone mirar el cerebro como una aduana de alta velocidad. En este control fronterizo, tu mente procesa cada cosa que haces bajo 2 criterios implacables. El primero es valorar si es un éxito o un fracaso. Tu cabeza evalúa si tu acción, pensamiento o sentimiento cumple con los estándares o normas que tienes grabados a fuego. Y el segundo mecanismo es decidir si la responsabilidad de ese resultado recae sobre quién eres tú en su totalidad o solo sobre la acción concreta que acabas de ejecutar. Cuando el veredicto de esta aduana es fracaso, el sistema de castigo se activa. Pero ojo, que aquí es donde se decide si vas a tener una tarde productiva o si te vas a pasar 3 días bajo el edredón. La vergüenza aparece cuando en la aduana se evalúa que es un fracaso provocado por quien eres tú en tu totalidad. Es el ataque nuclear al yo. Aquí tu cerebro no dice he cometido un error, dice soy un error. La experiencia es un tierra trágame de manual, sientes el deseo visceral de desaparecer o de esconderte. Te nublas, te trabas al hablar y tu cuerpo se encoge físicamente en un esfuerzo por hacerte invisible ante la mirada ajena. Como no puedes reparar tu identidad entera de golpe, el cerebro recurre a defensas desesperadas, como el olvido, la disociación o la reinterpretación creativa de la realidad. Por otro lado, la culpa aparece cuando hay un fracaso causado por una acción tuya. Aquí el dolor está localizado, te centras en la acción, he hecho algo malo. No te sientes como basura, te sientes mal por el daño causado o por las causas del acto. Por eso la culpa no te paraliza, te pone inquieto, porque al ser un error puntual lo puedes reparar, mientras que si lo atribuyes a que eres un error, reconoces que no puedes hacer nada. Quien siente culpa no suele sonrojarse, sino que se mueve buscando cómo arreglar la que ha liado. Es una emoción mucho más útil y menos autodestructiva porque tiene una tendencia correctora. Por ejemplo, la vergüenza es cuando entras en una tienda y tiras una estantería de perfumes caros y sientes que eres un patán genético que debería vivir en una cueva. La culpa es cuando te das cuenta de que has roto los botes, piensas en el pobre empleado que tiene que limpiarlo y sacas la tarjeta de crédito mientras pides perdón por ser un torpe. La primera es la que te hace huir de la tienda y la segunda es la que te hace fregar el suelo. Por otro lado, si la aduana dice éxito, también hay 2 caminos, y uno de ellos tiene un precipicio al final. Tenemos el camino bueno, el orgullo, que nace cuando la aduana algo se evalúa como éxito, fruto de una acción concreta. Es la alegría por una acción puntual bien hecha. Te sientes satisfecho, absorto en tu logro y con ganas de repetir la jugada. Es un motor que refuerza tu autoestima y tus futuras buenas acciones. Y tenemos el camino jodido, el hubris. El jefe de la aduana ve un éxito y lo atribuye a que eres una máquina.
Recordad a Antonio Recio, lo bueno que estaba y el culito que tenía. Esto es el orgullo con esteroides y muy mala prensa. Es la evaluación positiva del yo en su conjunto. Soy el mejor, no hay nadie como yo. En su versión extrema, puro narcisismo. Es una sensación adictiva que te hace sentir estupendamente, pero que genera un rechazo social masivo. La persona con ubris suele mirar a los demás por encima del hombro, provocando conflictos y haciendo que el resto se sienta humillado. Para una cebra, gestionar el ubris no suele ser complicado. A veces, cuando logramos resolver ese problema imposible en el trabajo, el cerebro nos susurra que somos semidioses. Pero rápidamente nos damos cuenta de que cuando el ubris se convierte en tu estado por defecto, dejas de aprender y empiezas a coleccionar más enemigos. Alguien que lo sabe todo no puede aprender más. Eso choca frontalmente con el hambre de conocimiento y la curiosidad de las altas capacidades. Acabamos de ver el mapa de cómo tu cerebro se evalúa a sí mismo. ¿Pero este software viene instalado igual en un ejecutivo de Nueva York que en un monje en el Tíbet? ¿O es que los psicólogos anglosajones están proyectando su propia neurosis en el resto del mundo? Prepárate, porque ahora vamos a ver si estas emociones son universales o si, como sospecho, la cultura nos ha metido unos cuantos virus en el sistema operativo. Si la aduana de Lewis que vimos antes parece un mecanismo de relojería suizo, prepárate para la realidad. Ese reloj solo da la hora exacta en Londres o en Nueva York. El modelo es una aproximación útil, pero plantear que la culpa y la vergüenza son iguales en todo el planeta es como intentar pagar con pesetas en un Starbucks de Tokio. El gran muro con el que chocan los científicos es el de las diferencias semánticas. En las emociones secundarias las palabras no son fotocopias, son aproximaciones borrosas. No todas las culturas pintan su cuadro emocional con los mismos píxeles. Para que veas que no exagero, mira el estudio de Sauerbuch y Schwartz en 1992. Analizaron a estadounidenses, italianos y chinos. Mientras que en Occidente las familias básicas emocionales son 5, ira, tristeza, miedo, amor y felicidad, los participantes chinos sacaron una sexta carta de la manga, el Sein o bochorno. Para ellos es una categoría principal que incluye la culpa y el arrepentimiento. Para nosotros, la vergüenza es solo una nota a pie de página dentro del drama de la tristeza. Pero acerquémonos a casa. En inglés tienes dos términos que nosotros, en un alarde de ahorro lingüístico, solemos llamar simplemente vergüenza: embarrassment y shame. Embarrassment, ese apuro social leve porque se te ha quedado un trozo de perejil en el diente, y shame, que es una mancha profunda en tu identidad moral. Un estudio comparativo entre anglosajones y vascoparlantes reveló algo. Mientras que los vascos usaban una sola palabra, lotsa, para el apuro tonto y el fallo grave, los anglosajones dividían su mundo. Pero lo más inquietante es que para un estadounidense la palabra shame se parece mucho más a lo que nosotros llamamos culpa que a nuestra vergüenza. Imagina la confusión. Un gringo te dice que se siente shame por haber olvidado tu cumpleaños y tú, como buena cebra intensa que sobreanaliza, piensas que está viviendo un ataque existencial contra su yo global, cuando en realidad el tipo solo siente una culpa moderada. La advertencia del autor es clara. La inmensa mayoría de lo que estudias en la UNED sobre estas emociones se basa en autoinformes de hablantes anglosajones. Tomar esas conclusiones como verdades universales para nosotros es como poco un atrevimiento. Nuestra culpa hispana tiene matices que el inglés ni siquiera sospecha. Ahora que sabemos que el mapa está mal dibujado y que las palabras no traicionan según el pasaporte, vamos a entrar en el barro del debate actual. Porque si creías que los psicólogos estaban de acuerdo en algo, es que no conoces bien a los psicólogos. Prepárate para la pelea estelar del siglo: culpa versus vergüenza. Vamos a ver quién de las dos es realmente la mala de la película. Si la de aduana de Lewis que vimos antes era la teoría elegante, la realidad suele ser un campo de batalla lleno de matices. Imagina que estas dos emociones, la culpa y la vergüenza, son gemelas que se odian. Se parecen tanto que a menudo las confundes. Pero sus efectos en tu salud mental son mundos aparte. Para intentar diferenciarlas, los investigadores se han puesto 3 tipos de gafas distintas. Las gafas de lo público, que dicen que la vergüenza necesita testigos, reales o imaginarios, y la culpa es un drama de un solo actor frente a su conciencia. Las gafas de la norma, en las que la culpa surge al saltarte una ley, y la vergüenza al no llegar a ser ese yo ideal de perfección que te habías prometido. Y las gafas ganadoras, las de Jung Tangney,
Es la visión dominante hoy. La diferencia no está en lo que haces, sino en dónde pones el foco. Si piensas, hice una cosa horrible, tienes culpa. Si piensas, soy una persona horrible, tienes vergüenza. Ese yo neurótico que me acompaña es un virtuoso de la vergüenza. Si se me cae el café en una reunión, mi cerebro no dice limpia eso, dice eres un ente biológico defectuoso y todo el mundo se está dando cuenta de que tu existencia es un error de cálculo del universo. Eso, amigos de la UNED, es el foco en el self. La culpa, en cambio, te dejaría simplemente pensando en cómo pagar la tintorería del de al lado. En el plano interpersonal, la vergüenza suele ser una bomba de racimo. Te hace querer desaparecer, pero también genera hostilidad, ira y resentimiento hacia los demás para proteger tu propio ego herido. La culpa, sin embargo, es el motor de la empatía. Te mantiene ligado a la otra persona y te empuja a confesar y reparar el daño. Por eso la psicología moderna la adora, aunque a veces la culpa también se disfrace de vergüenza moral para hacernos actuar con nobleza en situaciones extremas. Hablemos ahora del embarrassment, o como decimos aquí, bochorno, apuro o corte. Los anglosajones lo separan de la vergüenza moral profunda porque es más ligero, casi divertido y siempre ocurre delante de otros. ¿Te has preguntado por qué te pones rojo como un tomate cuando te cantan el cumpleaños feliz en público? No has hecho nada malo, pero ser el foco de atención dispara este sistema. El rubor facial y la sonrisa torpe son nuestra señal de apaciguamiento. Es como sacar una bandera blanca que dice, oye, sé que he roto el guión social o que la situación es rara, pero sigo siendo uno de los vuestros. No me echéis de la tribu, joder. Para terminar la disección, miremos un poquitín al éxito. El orgullo es esa palmadita en la espalda que te das por una acción concreta bien hecha. Es reforzante y ayuda a tu autoestima. Pero su hermano oscuro, el hubris, es otra historia. El hubris es la evolución positiva global. Soy el mejor. Es adictivo, genera rechazo social y suele ir de la mano del desdén hacia los demás. La ciencia debate si es una emoción pasajera o simplemente el nombre técnico para ese narcisismo que todos hemos sufrido en algún jefe o pariente insoportable. Con esto cerramos la carnicería teórica de nuestro último capítulo de Psicología de la Emoción. Fin de la asignatura. Hemos despiezado los jinetes que controlan tu brújula moral y hemos visto que a veces el sistema de navegación está programado por un sádico. Ahora toca bajar todo esto a la realidad de quien vive con el sistema nervioso a flor de piel. Así que se acabó la teoría. Ya puedes cerrar los apuntes de la UNED, porque cuando tienes alta capacidad, el examen de verdad no se hace en un aula con folios sellados, sino en tu salón a las 2 de la mañana, cuando tu cerebro decide proyectar en 4K tus mayores pifias morales. En este capítulo hemos visto que las emociones autoconscientes, esa tríada de culpa, vergüenza y orgullo, no son simples reacciones. Son el resultado de un auditor interno que evalúa si hemos tenido éxito o fracaso y si la responsabilidad es de una acción concreta o de nuestro yo global. Hemos aprendido que la vergüenza es un ataque nuclear a tu identidad. Soy un error. Que la culpa es un aviso de mantenimiento que te dice, he cometido un error. Que el orgullo y el hubris son las dos caras de la victoria, una centrada en el logro puntual y la otra en la superioridad arrogante. Y que la ciencia, tras décadas de ignorarlas por ser demasiado psicoanalíticas, por fin admite que son el pegamento moral de la civilización. Ahora traduzcamos todo este lenguaje académico a nuestro idioma, al idioma de las cebras. Para una persona con altas capacidades, este sistema de autoevaluación no funciona con una bombilla de 60 vatios, funciona con focos de estadio de fútbol. Cuando el manual dice que la vergüenza es una evaluación negativa del yo de carácter global, en una mente neurodivergente, eso se traduce en una intensidad devastadora. Debido a esa sensibilidad que nos suele acompañar en su versión más intensa, un error que para alguien promedio es una mancha específica, se traduce en culpa. Para nosotros se convierte a menudo en un incendio global que se traduce en vergüenza. No nos sentimos mal por lo que hicimos, nos sentimos defectuosos por existir. Ese deseo de esconderse o desaparecer no es una simple metáfora, es una respuesta física de un sistema nervioso que procesa la desaprobación social como una amenaza de muerte biológica. Sentimos poca culpa y mucha vergüenza. Sin embargo, hay una luz en este túnel. El capítulo menciona la vergüenza moral, esa capacidad de sentir que no podrías vivir contigo mismo
si no actúas con integridad en situaciones extremas. La alta capacidad, como ya sabéis, esto se convierte en la brújula ética de una potencia inaudita. Es lo que nos hace ser los Quijotes que no toleran la injusticia aunque nos cueste el puesto de trabajo o la salud social. Otro peligro real para nosotros es la culpa freudiana, esa culpa ansiosa y agresiva que no busca reparar nada, sino castigarnos por no ser perfectos. Como nuestro cerebro detecta estándares y reglas que otros ni siquiera ven, vivimos en un estado de auditoría permanente. Si no aprendemos a distinguir la culpa empática, que es la que nos conecta y nos permite arreglar cosas, de la culpa persecutoria, que solo nos destruye, acabaremos siendo víctimas de nuestro propio talento. ¿Y el orgullo? Cuidado. A veces, para compensar la vergüenza de sentirnos bichos raros, nos refugiamos en el hubris. Nos decimos que somos superiores porque procesamos más rápido. Es una defensa adictiva contra el dolor de no encajar. Pero dura poco, y no porque el hubris genere rechazo y nos aísle aún más. Ese rechazo y ese aislamiento están normalmente asumidos. Dura poco porque transformamos ese orgullo global en orgullo por acciones concretas. Estar satisfechos no por ser listos, sino por lo que hacemos con esa capacidad para mejorar nuestro entorno. Creo que muchos de los que tenéis el cerebro cableado de manera diferente compartiréis esto conmigo. Alguien que cree que es la leche y lo sabe todo, nunca podrá aprender nada nuevo. Has sobrevivido a la disensión de toda la asignatura de psicología de la emoción y sobre todo a la de este último tema. Ahora ya sabes por qué te encoges, por qué te inquietas y por qué a veces puedes sacar pecho con una arrogancia que ni tú mismo soportas. No eres una persona complicada, eres una persona con un sistema de navegación moral de alta resolución que necesita su manual de instrucciones porque no te lo dieron al nacer. Si eres estudiante de la UNED, espero que estos conceptos de Tanguy, Lewis y Hoffman se hayan grabado en tu memoria mejor que en cualquier lectura plana del coñazo del libro. Si eres una cebra buscando entender su intensidad, recuerda, sentir vergüenza no significa que seas un error, solo significa que tu espejo interno está demasiado limpio y refleja hasta el último átomo de tus dudas. Si quieres profundizar en cómo manejar esta maquinaria mental sin que acabe en cortocircuito, te espero, como siempre, en diariodunacebra.com. Allí, ya sabes, no hay positivismo tóxico, solo datos, ironía y un poco de luz para los que vemos el mundo con demasiados colores. Espero que todo este viaje que hoy termina por el mundo emocional te haya servido para entender un poco mejor cómo te sientes y que hayas comprendido que los mandos para manejarlo dependen solo de ti. Tú haces la valoración y la atribución. Muchísimas gracias por tu compañía. Una vez morí, resucité, una vez caí y me levanté, y soy feliz porque podré